Hola, buenos días. Un saludo especial para todos ustedes. Esta semana ya vimos el primer video, la revolución industrial. Para hoy nos corresponde ver la revolución industrial. Pero antes que se me olvide, quiero invitarlos para el día viernes 29, el próximo viernes, pasado mañana. Vamos a hacer un video en vivo, una conferencia que llamamos las ideologías políticas a lo largo de la historia después de la Revolución Francesa. Las ideologías políticas. Vamos a ver en un video en vivo el viernes 29 a las 4 de la tarde en vivo. Les pido el favor que se suscriban al canal de YouTube, en virtud de que he visto que los videos, cuando los subimos aquí a Facebook, yo no sé por qué hay un desfase entre el audio y la imagen. Entonces nos tocó acudir a YouTube, y allá vamos a hacer ese primer video conferencia, eh, de las ideas políticas después de la Revolución Francesa, las distintas ideologías políticas del siglo XIX, las que surgieron en el siglo XX y ahora una última, que surgió en el siglo XXI, a comienzos en el año 2000. Les recomiendo que no se lo pierdan. Estamos intentando ver el mejor horario que a ustedes les convenga este viernes a las 4 de la tarde, a ver si es un buen horario. Les voy a hacer una conferencia, una videoconferencia de las principales ideologías políticas después de la Revolución Francesa hasta la última presentada en el siglo XXI, conocida por todos ustedes, mejor que yo la conocen ustedes. Les invito que no falten, porque seguramente vamos a redondear muchos temas y vamos a conjugar la parte política con la parte económica, las escuelas de la economía, y va a ser fundamental para de aquí en adelante, cuando iniciemos a desarrollar las distintas guerras, las revoluciones que se presentan de aquí en adelante. Es fundamental haber conocido y haber entendido en lo que es fundamental cada una de estas ideologías políticas que se presentaron en la humanidad. Cierro paréntesis, allá los espero, viernes 29, 4 de la tarde. Vamos a desarrollar el tema de la revolución industrial, otra revolución posterior a la Revolución Francesa, y que, como ustedes ya me vinieron escuchando y lo saben, de aquí en adelante es otra clase, la que gobierna los estados. Las monarquías finalizan. Algunas monarquías siguen en vigencia, pero esas monarquías se ajustan al régimen constitucional. España tiene una monarquía constitucional, Inglaterra tiene una monarquía constitucional, Japón tiene una... Algunos países, vamos a escuchar la exposición en Suiza, a ver cómo se manejó allí el gobierno después de la Revolución Francesa y cuáles fueron sus efectos. Pero por ahora, vamos a ver que la revolución industrial se desarrolla a mediados del siglo XVIII y se da inicio en Inglaterra, donde se dan los primeros grandes explosiones de industria y de desarrollo industrial. Luego se traslada esa misma revolución industrial a Europa y posteriormente a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, cuando finaliza la revolución de independencia. Recuerde que la hablamos,
Abraham Lincoln, la revolución civil de secesión, los del norte contra los del sur, en donde se da la libertad a los afrodescendientes allí en los Estados Unidos. Ahí inicia también esa revolución industrial en los Estados Unidos. A partir de esta revolución industrial se sustituye la economía de la agricultura y la economía de las artesanías, una economía manual, básicamente manual, por una economía industrial. La economía del autoconsumo, de la autosuficiencia de los países finaliza. Una economía agricultura y artesanal era simplemente para la subsistencia, pero no era una economía de desarrollo de mercados, ni nada de esos temas, ni apertura de fronteras, nada. Era una economía interna de cada país. Las ciudades, antes de iniciar la revolución industrial, eran pequeñas, eran unos regímenes del poder absolutista monárquico. Recuerden que cae la monarquía francesa, pero algunas ciudades y algunos países todavía persiste este clase de gobierno monárquico absolutista, algunas ciudades de esas. Lo mismo que la economía era mercantilista. La economía antes de la Revolución Francesa era mercantilista. Recuerden que lo hablamos, todo se valoraba en las grandes extensiones de agricultura exclusivamente y los lingotes de oro que cada país pudiera almacenar en sus arcas. Era la economía de ese entonces, de la subsistencia de cada país, pero no porque haya unos bienes de consumo y la agregación, la mano de obra, esos bienes de consumo y el valor agregado, nada de estas cosas. No, eran unas economías mercantilistas, no más. Deja atrás la mano de obra manual. Antes de la Revolución Francesa, la mano de obra es manual. A partir de ahora ya viene la maquinaria, viene el desarrollo. Y deja atrás las civilizaciones de la madera y del carbón de la madera por la explotación del hierro, del acero, de la industria. Y es un cambio total que se da. Se producen cambios tecnológicos y cambios culturales. Cambios tecnológicos como cuáles. Ya lo dijimos, uso de materiales primas como el acero, el carbón mineral y la aparición de la maquinaria de vapor y los barcos de vapor y las máquinas de tejer, las máquinas de hilar, las máquinas para la agricultura de grandes extensiones. Ya todo era con maquinaria, ya no era la mano de obra manual de los trabajadores, sino que ahora surgen ya las máquinas, los grandes barcos a vapor, los grandes desplazamientos, el uso del acero, el uso del carbón mineral, la aparición de grandes máquinas. Surge también la energía mecánica. Ya los procedimientos no son manuales, sino mecánicos. Inician las primeras máquinas, movimientos repetitivos de la fuerza de una máquina, y se desarrollan esta clase de procedimientos ya masivos, industrializados, no manuales para el uso meramente interno, sino ya para búsqueda de una comercialización de productos. Igualmente surge la especialización de la mano de obra. Se requería personas especializadas en el manejo de esta clase de maquinarias especiales. Surgen los medios de transporte masivos como el tren y el barco que les acabé de hacer. ¿Cómo se movían? Por medio de vapor. El carbón mineral inicia, y de esa manera inician a desarrollarse en grandes fábricas a lo largo y ancho de Inglaterra, y empiezan a proyectarse. Había la fuga de información, lo que hoy en día está en este planteamiento de la Guerra Fría que está proponiendo Estados Unidos contra China, por la información, por la tecnología, los desarrollos científicos. En este entonces también Inglaterra manejaba el conocimiento tecnológico, y Europa y
Estados Unidos querían acceder a ese conocimiento. Entonces, había fuga de información, había quien se dedicaba a eso, a vender esa fuga de información y para desarrollar las industrias. Esos son los cambios tecnológicos que se dan. Cambios culturales, muchísimos. Avancen en los conocimientos. Les he venido diciendo que las universidades iniciaron su labor profesional a mediados del siglo XV, pero eran muy pocos los que accedían a una universidad. Y las carreras profesionales eran la filosofía, las ciencias jurídicas, los valores, la moral, temas afines. Pero a partir de ahora surge los científicos, los filósofos ya de este concepto de lo antropocéntrico, el hombre en el centro de todo el sistema, y grandes filósofos surgen, entre ellos científicos, Isaac Newton, con las leyes de la fuerza, con el descubrimiento de la gravedad, y todo eso trajo un desarrollo científico inmenso, grandes científicos y entendidos en cada una de las ramas del entender. Aumenta la población. Las razones de la Edad Media que la población, o la Edad Media y la Edad Moderna, que la humanidad no crecía en número, era porque no habían las vacunas, no había la alimentación necesaria y eran situaciones muy difíciles para las personas en común. Crecía la burguesía porque tenían condiciones económicas distintas. Pero a partir de esta revolución industrial, el pueblo en general, la comunidad en general empezó a crecer porque ya llegaron la mejor alimentación, ya llegaron el descubrimiento de las vacunas, las condiciones médicas de las personas ya eran muy distintas. Entonces crece exponencialmente la población por el aumento de natalidad. Crecen las ciudades, ya las ciudades son con sistemas de gobierno distintos a la monarquía absolutista, ya empieza la democracia y el liberalismo, las ideas del liberalismo a hacer auge. No se pierdan la conferencia el viernes 29 porque vamos a hablar de esos temas este viernes 29 a partir de las 4 de la tarde en un video directo por el canal YouTube, como les he venido diciendo. Igualmente se desarrolla la población europea, se multiplican, se desarrolla la burguesía, crece la clase burguesa, ahora es otra clase distinta a la que está a la dirección del timonel de las naciones. Ya no es el monarca absolutista, ahora es la clase burgués. Los dueños del poder económico, de las capacidades, las grandes, los medios de producción, como lo dijimos. La economía es consecuencia de la revolución industrial, no la revolución industrial consecuencia de la economía, no. La economía, por eso la estamos viendo primero esta semana, la revolución industrial, y la próxima semana vamos a ver la economía, conceptos de la economía y las escuelas de economía más importantes, pues que me parece fundamental verlas. Igualmente, la migración de personas inicia a los lugares de trabajo, a buscar trabajo. Las personas se mueven de los campos a las ciudades buscando trabajo, buscando ser empleadas por estas grandes fábricas. Eso da a que las condiciones de vida de las personas no sea la mejor, porque se forman los tugurios alrededor de estas grandes ciudades, lugares cinturones de miseria alrededor de estas ciudades donde vivían las personas que trabajaban en las fábricas. En esos trabajos no habían condiciones laborales, ni habían garantías médicas en salud para esos trabajadores, ni existía la tutela, ni existía los sindicatos, ni existía ninguna de las garantías. Las personas casi que trabajaban en una labor de industria más de 16, 17 horas cada día, y repetido, por ganar algún salario. El salario era el que ponía el burgués, el dueño de sus medios de producción. Eso era lo que se vivía en aquella época. Por eso la cantidad de personas afectadas por estas condiciones se llevó a las organizaciones de defensa de sus intereses. A partir de aquí es que surgen unas organizaciones en defensa de esos derechos de los trabajadores. Surgen ligas, organizaciones sociales, organizaciones que velan por el
el derecho de esos trabajadores, pero hasta ahora inician las primeras organizaciones. Lo vamos a ver al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que ya aparecen organizaciones serias como las que hoy en día están funcionando, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de salud, organizaciones de la agricultura, organizaciones de la UNESCO, organizaciones que defienden los derechos de las comunidades en general. Ya son organizaciones mucho más profesionales y mucho más respetables después de todo este procedimiento que se dio. Crece el Producto Interno Bruto. En esta época ya la capacidad de las naciones crece porque los ingresos anuales del año fiscal se aumentan. Ya el comercio inicia a moverse, abren las fronteras y empieza un comercio internacional con los bienes y productos y servicios que inician a prestarse con esta revolución industrial. ¿Qué consecuencias te dan? Consecuencias fundamentales de esta revolución industrial. Primero, se aumentan las jornadas de trabajo. Es algo ilógico, es algo atropellador para el trabajador. No hay ningún derecho que beneficie al trabajador. Aumentan las jornadas de trabajo. Se endurece el trato a los trabajadores. El trato para con los trabajadores se endurece la relación. Los hacinamientos, como ya les dije, se agudizan, los cinturones de miseria se agudizan, las enfermedades se crecen, se agudizan. Aunque como ya les conté, hay desarrollos científicos, pero todo eso tiene un contrapunteo porque mientras se desarrolla las vacunas y todos estos desarrollos científicos, también se da una agudización en los hacinamientos de estas personas trabajadoras por el desarrollo industrial de esta revolución. El empobrecimiento de las personas es cada día más. Crece la capacidad económica del burgués, del dueño del capital, del dueño de los medios de producción, pero no crece la capacidad adquisitiva de las personas, del trabajador, no crece. Eso fue lo que observó Carlos Marx en 1840-48, cuando inicia el desarrollo de su manifiesto, el manifiesto comunista. Eso fue lo que vio. Hay que entender el hecho histórico, como les explicaba yo en la exposición que hicimos de la economía marxista. Hay que entender el contexto social en el que se desenvolvió Carlos Marx para entender que en ese momento eran válidos algunos de los planteamientos que él proponía. Algún día a Carlos Marx le dijeron, usted es un marxista. Él dijo, yo no soy marxista, yo propongo unas ideas. Y me van a entender ese concepto que les acabé de decir posteriormente en la exposición que vamos a hacer el viernes, porque ahí es cuando se desarrollan ideologías políticas, entre ellas el marxismo, el comunismo y todas las organizaciones futuras de esa misma línea que se vienen a desarrollar después de la caída del muro de Berlín, como el Foro de Sao Paulo y hoy en día el Foro de Puebla en México. Eso para explicárselos el viernes. Se altera la convivencia social, todo esto trae conflictos sociales internos. En Estados Unidos comienza al terminar, ya les dije, la guerra civil de secesión, y los cambios económicos y demográficos se crecen por completo. Es decir, esto es una explosión demográfica, una explosión comercial, económica. Eso es la apertura de las fronteras para el comercio. Eso en sí fue la revolución industrial y eso conllevó muchos cambios sociales, demográficos, tecnológicos, de desarrollos científicos. Llegan los grandes filósofos.